Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de las claves genéticas. Hoy nos conectamos con la clave genética 10, que se activa cuando el Sol transita entre los 28 grados de Sagitario y los 3 grados de Capricornio. Esto corresponde, dependiendo de dónde te encuentres en el mundo, a los días entre el 19 y el 25 de diciembre, aproximadamente. Esta clave está vinculada con el centro G y pertenece al circuito del centrarse. En el nivel biológico, activa el aminoácido arginina y forma parte de la fisiología del corazón. También integra el anillo codónico de la humanidad, junto con las claves 17, 21, 25, 38 y 51. Su socio de programación es la clave genética 15. Y Richard Rad la describe como estar a gusto. A lo largo de este episodio, exploraremos cómo transitar desde la sombra de la obsesión hacia el verdadero ser, a través del don de la naturalidad. En la sombra, esta clave puede manifestarse de dos maneras. Represiva, negación. Reactiva, narcisismo. La sombra de la clave genética 10. Obsesión. Los laberínticos senderos del ego. La clave genética 10 es una de las piedras angulares de nuestra individualidad. Sus bandas de frecuencia nos llevan a explorar uno de los temas más inmensos de la experiencia humana: el amor propio. Esta fuerza intangible reside en lo más profundo de cada ser humano, y en su nivel más bajo, en la frecuencia de la sombra, se expresa como obsesión. Esta sombra dirige nuestra atención hacia nuestro entorno más inmediato, nuestro cuerpo físico. Se trata de uno de los aspectos más primitivos de los arquetipos humanos, una fuerza centrípeta que captura toda nuestra energía vital y la concentra hacia adentro. En este nivel, la sombra de la clave 10 se convierte en un punto de partida místico, desde donde comienza el verdadero viaje individual hacia el despertar y la trascendencia. Sin embargo, esta misma fuerza puede excluir a otros seres humanos de nuestra atención o preocupación. En los primeros homínidos, esta sombra tenía un propósito claro: garantizar la supervivencia individual, priorizando la seguridad del cuerpo por encima de cualquier otra cosa. Hoy, en nuestra humanidad más evolucionada, vemos esta sombra trascendida cuando alguien da su vida por otra persona o por una causa superior. En esos actos, el propósito esencial de la clave 10, centrarse en uno mismo, se eleva a un nivel más alto, transformándose en una fuerza de conexión y trascendencia. En el vasto entramado de nuestra humanidad, la clave genética 10 actúa como un espejo que nos confronta con uno de los desafíos más profundos: el amor propio. Pero cuando esta energía opera en su frecuencia más baja, se transforma en una fuerza conocida como obsesión, un estado que nos atrapa en los complejos laberintos del ego. La obsesión nos lleva a centrarnos exclusivamente en nosotros mismos, fijándonos casi de manera hipnótica en nuestro cuerpo físico y en nuestro entorno inmediato. Es como si toda nuestra energía vital quedara atrapada en un torbellino que gira hacia adentro, alejándonos del mundo exterior. Este patrón, aunque nos parezca limitante hoy en día, fue esencial en los primeros pasos de la humanidad. En los antiguos homínidos, esta sombra garantizaba la supervivencia, priorizando la seguridad personal sobre cualquier otra cosa. Sin embargo, en nuestra sociedad moderna, este instinto primitivo puede convertirse en un obstáculo que nos desconecta de los demás. Lo curioso de la sombra de la clave 10 es que no es simplemente un defecto o un problema que resolver. Es el punto de partida para un viaje profundamente místico. Desde este lugar de aparente desconexión nace la chispa que puede encender nuestra transformación individual. La clave está en comprender que esta obsesión no es más que una invitación para explorar quiénes somos realmente, y desde ahí, trascender los límites del ego hacia un estado de mayor autenticidad. En nuestro mundo actual, esta sombra sigue presente a nivel colectivo. Vivimos en una era donde la atención al individuo está en el centro de todo. Redes sociales que exaltan la imagen personal,
metas que a menudo priorizan el éxito individual por encima del bien común, y una cultura que nos dice que debemos destacar para ser valorados. Pero este enfoque, aunque poderoso, es una espada de doble filo. La individualidad es, sin duda, el motor de nuestra evolución como especie. Es solo cuando cada persona abraza su singularidad que podemos avanzar como humanidad. Sin embargo, esta obsesión con el yo puede convertirse en una prisión si no somos capaces de equilibrarla con un sentido de conexión más amplio. Aquí es donde entra en juego la paradoja de la clave 10. Cuanto más nos permitimos ser genuinamente nosotros mismos, más contribuimos a la unidad del todo. En otras palabras, nuestra diversidad es el secreto de nuestra capacidad para crear comunidad. Pero este viaje hacia la diferenciación está lleno de desafíos. El par programado de esta sombra, la clave genética 15, añade otra capa a este rompecabezas. Su sombra, la monotonía, representa el miedo a ser diferente. Esta energía nos empuja a diluirnos en la multitud, a seguir las normas colectivas por miedo a destacar, y con ello suprime nuestra singularidad. Es un tira y afloja constante entre el deseo de ser únicos y el temor a no pertenecer. En última instancia, la sombra de la clave 10 nos recuerda que el ego, aunque a veces parece un enemigo, es también un maestro. Nos empuja a explorar nuestra individualidad y a trascenderla, no eliminándola, sino integrándola en un propósito más elevado. Cuando nos liberamos de la obsesión y abrazamos la naturalidad, encontramos la verdadera esencia de quienes somos. Y es ahí, en ese espacio, donde dejamos de caminar solos y empezamos a danzar al ritmo del universo. Mientras la sombra 15 pone su atención en todo aquello que no es tu singularidad, la sombra 10 actúa como un reflejo opuesto y te arrastra hacia una obsesión desmedida contigo mismo. Te conduce por un camino donde tu energía se concentra en descubrir tu genialidad, protegerla, seguirla y, a menudo, mostrarla al mundo. Este juego interno crea una dinámica que en la sociedad moderna se refleja claramente. Por un lado, están quienes se sumergen en la multitud, buscando pertenecer, y por otro, aquellos que hacen todo lo posible por diferenciarse y destacarse. Ambas tendencias, aparentemente opuestas, tienen su origen en las mismas fuerzas evolutivas que operan en el trasfondo de estas sombras. La sombra 10 tiene un enfoque absorbente. Todo gira en torno a ti. Su fuerza no permite que nadie más ocupe el centro de tu atención, incluso cuando crees estar involucrado en relaciones o interacciones significativas. Esta energía te sumerge en un espacio donde tus pensamientos, emociones y acciones están dirigidos exclusivamente hacia tus necesidades, deseos y objetivos. Esto no significa que no te importen los demás, sino que los percibes únicamente a través del filtro de tus propias proyecciones. Es como si el mundo entero fuera un espejo que refleja tus propias inquietudes, limitando tu capacidad de ver y sentir a los demás tal como son. Aunque puedas creer que conectas con las personas a tu alrededor, la sombra 10 complica profundamente cualquier tipo de relación auténtica. La obsesión por tu individualidad puede volverse tan fuerte que bloquea la empatía, haciendo que los demás sientan que no hay espacio para ellos en tu vida. Este desequilibrio genera malentendidos, conflictos y una desconexión emocional que, aunque sutil al principio, puede llevar a un caos completo en tus relaciones personales y sociales. Curiosamente, este patrón tiene raíces profundamente primitivas. En los primeros días de la humanidad, la sombra 10 era vital para la supervivencia. Era necesario centrarse en uno mismo para garantizar la protección, la seguridad y el bienestar físico. Pero en el contexto actual, este instinto, si no se equilibra, puede aislarte, generando una sensación de separación que es tanto interna como externa. Sin embargo, detrás de este aparente desafío hay una oportunidad mística. La sombra 10 no está ahí para castigarte ni para hacerte sufrir. Es una invitación a observar con honestidad cómo te relacionas contigo mismo y con los demás.
Este autoanálisis puede ser incómodo, pero también es profundamente liberador. Al reconocer cómo esta sombra opera en tu vida, puedes empezar a trascenderla. La clave está en equilibrar el enfoque en ti mismo con una apertura genuina hacia el mundo, permitiendo que las relaciones se conviertan en un espacio de conexión auténtica, no de proyecciones. Cuando la sombra 10 se ilumina y da paso a frecuencias más altas, deja de ser un obstáculo y se transforma en una herramienta poderosa para el autodescubrimiento. Es entonces cuando te permites ser quien realmente eres, sin obsesionarte con ello, y encuentras el espacio para incluir a otros en tu vida de manera significativa y enriquecedora. A través de las lentes de la sombra 10, el mundo entero parece un espacio lleno de individuos que necesitan cambiar. Este filtro interno te convierte en un juez constante de los demás, incapaz de aceptar a las personas tal como son, con sus singularidades, fortalezas y debilidades. Es como si llevaras unas gafas que distorsionan todo lo que ves, enfocándote exclusivamente en lo que consideras defectuoso o inadecuado en los demás. En el ámbito de la psicología y la psiquiatría, esta obsesión tiene un nombre: narcisismo. Curiosamente, en dosis moderadas, este narcisismo no solo es normal, sino también necesario. Es un componente esencial para mantener la autoestima y la salud mental. Pero cuando la sombra 10 toma el control, este narcisismo se transforma en una trampa, un círculo vicioso del que resulta casi imposible escapar. Tal como lo relata la leyenda del joven Narciso, que se enamoró de su propio reflejo hasta perderse en él, este patrón psicológico te mantiene atrapado en una mirada perpetua hacia ti mismo. Es como si el espejo de tu conciencia se volviera una prisión, reflejando tus propios pensamientos, miedos y deseos de forma interminable. Y aunque puedas sentir que estás trabajando arduamente en tu autodescubrimiento o en ser la mejor versión de ti mismo, lo cierto es que, desde esta frecuencia, estás dando vueltas en círculo sin avanzar realmente. Lo paradójico de la sombra 10 es que, mientras más tiempo y esfuerzo dedicas a este nivel del yo inferior, a resolver tus defectos, a perfeccionar tu personalidad o a destacar entre los demás, más lejos te encuentras de alcanzar al ser superior. Este ser superior no se construye desde la obsesión, sino desde la aceptación, desde un espacio donde no necesitas cambiar a los demás ni perfeccionarte hasta el extremo. La verdadera trascendencia de la sombra 10 ocurre cuando dejas de mirarte constantemente al espejo y comienzas a mirar al mundo con nuevos ojos, ojos que no buscan controlar, arreglar o juzgar, sino simplemente reconocer y aceptar. Es en este acto de soltar donde comienza el viaje hacia la libertad interior. La obsesión generada por la sombra 10 tiene sus raíces en uno de los miedos más profundos y primitivos de la humanidad: el miedo a perder tu identidad. Este temor, aunque inconsciente en la mayoría de las personas, actúa como un impulso que te lleva a una constante búsqueda, un peregrinaje hacia la definición de quién eres. Es como si tu mente y tu alma estuvieran desesperadamente buscando una respuesta fija, un sello que te diga «esto soy» y que te otorgue seguridad en un mundo que siempre parece cambiar. Esta es, sin lugar a dudas, la cruzada más grande que puedes emprender en la vida, un viaje profundo de autoconocimiento que ha sido el propósito de miles de años de historia humana. Este anhelo de conocerte a ti mismo es tan antiguo como la humanidad misma, reflejado en el famoso axioma «Conócete a ti mismo», grabado en la entrada del templo de Delfos, que invita a cada ser humano a mirar hacia adentro, a encontrar su verdadero ser, libre de las influencias externas. Sin embargo, lo que la sombra 10 revela es una paradoja dolorosa. En su frecuencia más baja, esta búsqueda de autoconocimiento se convierte en una obsesión que, irónicamente, te aleja de descubrir quién eres realmente. En lugar de proporcionarte claridad, te arrastra hacia un laberinto de dudas, preguntas sin respuestas y una constante insatisfacción con lo que eres. La obsesión nace de una sed insaciable por escapar del miedo a perder tu identidad. Buscas sin cesar definirte, pero en este proceso, te pierdes en las definiciones y etiquetas que, en realidad,
no son más que sombras. Es como si, al intentar comprender quién eres, te adentraras en una carrera interminable que te aleja de tu esencia verdadera. Esta búsqueda puede parecer una aventura emocionante, llena de giros y sorpresas, pero lo cierto es que, al final, no avanzas, porque siempre estás persiguiendo algo que nunca termina de llegar. La trampa de la sombra 10 es extremadamente sutil. Te engaña al hacerte creer que, al perseguir tu reflejo, lograrás entender tu verdadera naturaleza. Sin embargo, todo lo que realmente haces es quedar atrapado en tu propia red, un ciclo interminable de observación y análisis que no conduce a ninguna parte. Al estar tan enfocado en el reflejo de lo que crees que eres, dejas de ver lo que realmente eres. La paradoja es que, cuanto más intentas encontrarte, más te alejas de tu ser esencial. La verdadera identidad no se descubre a través de la obsesión ni de la definición constante. Más bien, se revela en la quietud, en la aceptación y en la capacidad de soltar esa necesidad de control. Es solo cuando te permites dejar ir la obsesión, cuando dejas de correr tras la sombra de tu reflejo, que puedes empezar a percibir quién eres verdaderamente. Este proceso no es lineal ni inmediato, y es en ese espacio de rendición donde puedes realmente encontrar la paz. La sombra 10, por lo tanto, no es solo un obstáculo, sino una lección. Aprender a soltar el miedo y abrazar el misterio de la identidad. El autoconocimiento verdadero, aquel que no busca ser definido, es el camino que te conduce hacia la libertad. En el mundo occidental actual, la obsesión se ha infiltrado en todos los aspectos de la vida cotidiana. Estamos rodeados de una constante presión por cómo nos vemos, qué llevamos puesto, qué poseemos y el estatus que nuestra casa, automóvil o incluso nuestras redes sociales reflejan. Esta obsesión por las apariencias y por el yo externo nos envuelve a tal punto que se convierte en un patrón casi imperceptible de vivir. Es como si nos quedáramos mirando continuamente al ombligo, preocupados por nuestro reflejo, pero incapaces de ver lo que está realmente a nuestro alrededor. Y ese es el problema fundamental. Mientras sigas mirando solo dentro de ti, sin reconocer que esta preocupación es una obsesión, no podrás trascenderla. Esta es la razón por la que la obsesión, aunque pueda parecer algo negativo, es, en cierto modo, un mal necesario en el proceso de autoconocimiento. Las obsesiones, incluso las que parecen más superficiales o triviales, son los primeros pasos en el camino del viaje interior. Son la chispa inicial que te mueve, el anhelo de encontrar algo más allá de la rutina o la inconformidad. Sin embargo, si no te das cuenta de que lo que sientes es solo una obsesión, el viaje puede fácilmente convertirse en un laberinto interminable, en el que das vueltas y más vueltas sin llegar a ningún lugar profundo. Esto es cierto incluso cuando esa obsesión toma la forma de una búsqueda espiritual. Hoy, muchas personas en la sociedad occidental están en una constante búsqueda de la verdad, una verdad que no siempre saben cómo definir o siquiera si existe, y esto, irónicamente, se convierte en una de las mayores obsesiones de todas. La búsqueda de la verdad, que promete liberación y claridad, puede transformarse en una adicción que, en última instancia, impide que seas verdaderamente tú mismo. Lo curioso es que, cuanto más insistes en encontrar tu propia identidad, en identificarte con una definición concreta de quién eres, más evasiva y efímera se vuelve esa identidad. Es como si estuvieras persiguiendo algo que, cuanto más lo buscas, más se aleja de ti. Esto crea un círculo vicioso, donde el esfuerzo por encontrar tu yo verdadero, se convierte en una trampa que te aleja de lo que realmente eres. Y lo peor es que, en el proceso, dejas de ser consciente de que esa búsqueda constante, en lugar de acercarte a ti mismo, solo te mantiene atrapado en un juego de reflejos y espejismos. Este es el reto profundo de la sombra 10. Nos empuja a mirar hacia adentro, pero en un esfuerzo tan excesivo que nos hace perder la capacidad de ver el panorama completo. La verdadera trascendencia solo llega cuando podemos reconocer la obsesión y liberarnos de ella.
Solo entonces podemos empezar a ver quiénes somos realmente, más allá de todas las etiquetas, las expectativas y los reflejos distorsionados de lo que creemos que debemos ser. El camino hacia la autenticidad no se encuentra en buscar incansablemente una identidad, sino en aceptar que el ser no es algo fijo ni limitado, sino algo en constante evolución y expansión. Todos los caminos circulares, aunque parezcan interminables y repetitivos, eventualmente conducen a algún tipo de logro. El camino del autoconocimiento, ese sendero profundo y a menudo tortuoso, no es una excepción. En la antigua sabiduría china, el hexagrama número 10 del primer Qing, conocido como la pisada, simboliza precisamente este viaje. La pisada representa el avance constante, paso a paso, a pesar de las vueltas y tropiezos. En el caso de la sombra 10, este camino puede parecer interminable al principio, pero en última instancia, tiene un propósito claro: liberar a la persona que lo transita de la rueda mecánica de la obsesión. Cuando las personas emprenden el camino del autoconocimiento, lo hacen con la esperanza de encontrar algo, una definición de sí mismos, una respuesta a las preguntas más profundas de la vida. Pero este proceso puede resultar, en muchos casos, una búsqueda sin fin. Cuanto más te esfuerzas por encontrar una respuesta fija y clara, más te das cuenta de que lo que buscas está siempre un paso adelante, fuera de tu alcance. Es solo cuando llegas a este punto de agotamiento, cuando has recorrido suficientemente los laberintos del ego, que puede llegar la revelación espontánea. Esta revelación es única para cada individuo, ya que depende de la experiencia personal y de la disposición de la persona para aceptar que no todo tiene una respuesta concreta. No se puede forzar esta revelación, ni imitar el proceso de otro. Es algo que surge de la experiencia vivida, del aprendizaje de lo que no funciona. La revelación que trae consigo la sombra 10 es un momento de claridad, un despertar que no se puede planificar ni anticipar. Esta revelación es la puerta hacia una transformación profunda que, inevitablemente, lleva a la explosión creativa representada por el 10º don, la naturalidad. Este es el punto en el que el ser humano deja de luchar contra sí mismo y contra el mundo. La naturalidad es un estado de ser donde ya no es necesario forzar ni buscar una identidad rígida. En este estado, las personas se permiten ser quienes realmente son, sin la necesidad de definirse o adaptarse a expectativas externas. La naturaleza represiva de la sombra de la obsesión se manifiesta en una negación total de uno mismo. Mientras que la obsesión te empuja a mirar insistentemente hacia adentro, hacia la búsqueda de tu propia identidad, la energía represiva da un giro completo, alejándose de ti y proyectándose hacia todo lo que está fuera de ti. En lugar de buscar dentro, las personas que caen en esta trampa se enfocan únicamente en los demás, viviendo a través de otros y para otros. Esta es una forma de martirio silencioso, donde el sacrificio personal se convierte en una norma, pero sin ningún tipo de propósito evolutivo genuino. En realidad, esta forma de vivir está vacía, carente de autenticidad. Las personas atrapadas en esta dinámica de autonegación se convierten en sombras de sí mismas, en meros ecos de lo que podrían ser. Viven vidas de pura transigencia, donde cualquier sentido de sí mismos ha sido dejado atrás en nombre de una colectividad que las consume. Estas personas se convierten en zombis para la sociedad, incapaces de conectarse con su propio ser, vacías de un centro real, de un corazón presente que las guíe. Aunque pueda sonar fuerte, esta es la realidad para una gran parte de la población mundial. La falta de amor propio y de autenticidad en estas personas les impide descubrir su verdadera esencia. En su lugar, viven bajo la sombra de un amor superficial por los demás, ya sea por expectativas sociales, familiares o culturales. Esta desconexión profunda consigo mismos las convierte en presas fáciles de cualquier sistema de creencias o autoridad externa. Es más sencillo para ellos proyectar la divinidad, el poder, la fuente de todo lo bueno, fuera de sí mismos,
en una figura de autoridad externa, como un líder religioso, una ideología o una institución. Al no tener un centro interno firme, se sienten más cómodos rindiendo adoración a algo externo, creyendo que la divinidad está fuera de ellos y no en su interior. El mayor reto de quienes viven en esta naturaleza represiva es aprender a encontrar su propia voz, a descubrir que la verdadera autoridad y la fuerza provienen de reconocer su propia divinidad interna. El proceso de liberación de esta sombra implica un profundo viaje hacia el autoconocimiento y la aceptación personal, un camino que comienza con el amor propio y la reconexión con el propio ser. Solo cuando logran esto, pueden empezar a trascender la negación de sí mismos y encontrar un propósito auténtico en la vida, uno que no esté basado en las expectativas o la aprobación de los demás. La naturaleza reactiva de la sombra de la obsesión se manifiesta de una manera aún más extrema, transformándose en narcisismo. En este caso, la energía que originalmente era autoobsesiva se proyecta hacia afuera, hacia los demás, pero en una dirección completamente destructiva, la negación de los demás. Mientras que en la naturaleza represiva la persona se olvida de sí misma, aquí, la persona está tan absorbida por su propio ser que se convierte en incapaz de ver a los otros como seres completos e independientes. En lugar de una desconexión interna, aquí se da una desconexión externa, en la que solo importa su propia existencia, su propio reflejo. Este tipo de personas se convierten en ególatras por excelencia. Su vida gira exclusivamente en torno a su propio ser, y cualquier intento de que los demás participen en ella es visto como una amenaza. El miedo profundo a perder su identidad se convierte en ira, y esta ira se proyecta hacia otros y hacia el mundo en general. No pueden aceptar que algo o alguien pueda desestabilizar su control sobre su propia percepción de sí mismos, y el resultado es un tipo de paranoia constante, donde sienten que el mundo o los demás les roban su derecho a ser libres y a mantener su individualidad. Las relaciones interpersonales, especialmente las de pareja, son casi imposibles para estas personas. Están atrapadas en una especie de relación interminable consigo mismas, pero no con su verdadera identidad, sino con una imagen distorsionada de lo que creen ser. Su verdadero ser, el yo esencial que todos compartimos, se encuentra disperso en todas las cosas y seres, ya que es la esencia misma del amor universal. Sin embargo, para acceder a esa comprensión, deben soltar lo que les da la falsa sensación de seguridad, esa ilusión de identidad que se construye alrededor del ego. La identidad individual que tanto defienden es en realidad una barrera que les impide experimentar la verdadera libertad y la conexión auténtica con los demás. Para esta persona, la verdadera revolución no es externa, sino interna. Deben dejar ir la creencia de que son dueños exclusivos de su vida y entender que, al soltar esa necesidad de control, pueden acceder a un tipo de amor más profundo y universal, uno que no se define por la separación, sino por la unidad y la conexión genuina. Es solo a través de este proceso de disolución del ego que podrán descubrir la verdadera libertad, que es un amor profundo e incondicional por sí mismos y por los demás. El don de la clave genética 10. Naturalidad, vivir tu propio mito. El don de la naturalidad es un tesoro que reside en cada uno de nosotros, esperando ser descubierto y expresado. Es el centro profundo de nuestro ser, esa chispa interna que nos conecta con nuestra creatividad más pura y nuestra singularidad. Este don, a menudo oculto bajo capas de condicionamientos y expectativas sociales, tiene el poder de liberar nuestra verdadera esencia. Para poder manifestar nuestra autenticidad en el mundo, debemos aprender a vivir desde este centro, a permitir que nuestra naturaleza se exprese tal como es, sin máscaras ni pretensiones. La vida de cada ser humano se despliega dentro de las frecuencias de la clave genética 10, un camino de autodescubrimiento en el que aprender a ser nosotros mismos es el desafío fundamental. Todos buscamos ser quienes realmente somos, pero en el proceso,
Muchos de nosotros nos hemos perdido en el laberinto de lo que los demás esperan de nosotros. Desde tiempos inmemoriales, hemos sido condicionados a adoptar roles y comportamientos que no corresponden a nuestra verdadera esencia. Esta influencia externa ha sido una constante a lo largo de la historia humana, especialmente desde que el neocórtex comenzó a desarrollarse en los primeros Homo sapiens, proporcionando a nuestra mente la capacidad de reflexionar sobre sí misma. Cuando la mente comenzó a preguntarse, ¿quién soy yo?, surgió la primera distorsión de nuestra verdadera naturaleza. Antes de esta pregunta, los seres humanos vivían en un estado más cercano a la naturalidad, sin la necesidad de definirse ni de buscar una identidad separada de su ser esencial. Es fascinante ver cuánto podemos aprender del reino animal, cuya existencia es un ejemplo perfecto de naturalidad. Los animales no se cuestionan sobre su identidad, simplemente son, y esta espontaneidad es una enseñanza para todos nosotros. El viaje de cada ser humano es único y, en muchos aspectos, radicalmente distinto al de cualquier otro ser vivo. Los animales viven de manera instintiva, sin la necesidad de detenerse a preguntarse ¿quién soy yo? Pero nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de reflexionar sobre nuestra existencia, de mirarnos hacia adentro y preguntarnos qué nos define. Este enigma, el de comprender quiénes somos realmente, es lo que nos da forma. La primera gran cuestión a resolver en este viaje es precisamente esa: ¿quién soy yo? Antes de poder entender el don 10, el de la naturalidad, primero necesitamos responder a esa pregunta. Y aquí surge una paradoja muy interesante. No puedes saber quién eres hasta que dejes de pensar que eres alguien. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero esta es la clave. Mientras sigas aferrado a la idea de que eres una identidad fija, un yo que puede definirse en etiquetas, nunca serás capaz de descubrir tu verdadera esencia. El don 10, el de la naturalidad, se encuentra en el momento en que logras liberar esa presión. La tensión de la pregunta ¿quién soy yo?, empieza a disolverse cuando entiendes que no hay una respuesta definitiva. Te das cuenta de que, al final, no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus creencias, ni siquiera tu nombre. Son solo construcciones mentales que has adquirido a lo largo de tu vida. En el fondo, tu verdadera naturaleza es algo mucho más grande y profundo de lo que podrías haber imaginado. Es la conexión con el flujo de la vida, con el ser esencial que no necesita definirse ni limitarse. Es interesante ver cómo la mayoría de las personas viven atrapadas en la búsqueda interminable de esa identidad. Van por la vida intentando encajar en moldes, buscando respuestas externas sobre quiénes son. Pero el don 10 te invita a soltar esa búsqueda frenética, a relajarte, y a comprender que la verdadera libertad y autenticidad nacen cuando dejas de pelear por una definición limitada de ti mismo. Y solo entonces, cuando la obsesión por encontrar una identidad se apaga, puedes conectar con tu verdadera naturaleza, esa que simplemente es. La gran revelación del don 10 es que, en realidad, no necesitas ser algo específico para ser tú mismo. En lugar de buscar fuera de ti, tienes que dejar que todo fluya desde dentro. Y al hacerlo, descubrirás que no eres una imagen estática, sino un ser en constante transformación, mucho más amplio y profundo de lo que jamás habrías sospechado. Cuando llegamos al nivel de frecuencia del don 10, algo impresionante ocurre en nuestra vida. Una gran liberación de energía, tanto en nuestro ser interior como en nuestra vida pública. Todo lo que antes pensábamos que nos definía comienza a desvanecerse, y en su lugar, hay una sensación de liberación y fluidez. Esto nos lleva a un torrente de creatividad que no solo está vinculado a nuestras acciones, sino a un nuevo sentido de diversión y disfrute en lo cotidiano. Ya no nos aferramos a esa vieja idea de quién somos. La identidad ya no tiene un peso tan significativo. A medida que soltamos la necesidad de definiciones rígidas, nos centramos en un espacio más amplio, un contexto mucho más grande que nos permite fluir de manera natural y auténtica.
El don de la naturalidad no es algo que se pueda forzar, copiar o sistematizar. Surge de forma espontánea, como resultado de una creciente sensación de libertad, de un alivio interno que llega cuando dejamos de luchar contra nuestra verdadera esencia. Este proceso tiene una secuencia que parece universal, algo que se repite en todas las culturas y que grandes pensadores como Carl Jung han identificado. Lo llama individuación, un camino que comienza con la pregunta esencial: ¿quién soy yo? Esta pregunta, que a veces se transforma en otras variantes como ¿por qué estoy aquí? ¿O qué sentido tiene todo esto?, es el motor que pone en marcha un proceso de autodescubrimiento profundo, cuestionando el propósito y el significado de nuestra vida. Lo curioso de todo esto es que mientras más nos alejamos de la necesidad de respuestas fijas y nos entregamos a la fluidez de la existencia, más encontramos nuestro verdadero ser, ese que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierto en su forma más natural y libre. Y en ese espacio de libertad, descubrimos que no necesitamos definiciones para ser quienes realmente somos. La segunda fase de este proceso de volver a la naturalidad es una de profunda introspección. Es un periodo en el que, casi sin darnos cuenta, nos alejamos de las responsabilidades y las expectativas previas, y nos damos más espacio para realmente entender nuestra propia naturaleza. Para muchos, esta fase puede ser larga y desafiante, y es donde muchos se quedan atrapados en la baja frecuencia de la obsesión por el autoconocimiento. Se convierte en una especie de adicción al proceso, buscando respuestas y más respuestas, pero sin llegar nunca a una conclusión definitiva. Sin embargo, llega un momento clave en el que esta fase se desmorona, casi de forma natural, y decides soltar la búsqueda incesante. Te das cuenta de que hay algo que no se puede definir, algo que no puede ser capturado por conceptos o palabras, y esta revelación se convierte en un hito. Es como un despertar, una liberación de esa obsesión por entenderlo todo, por encontrar una definición perfecta de ti mismo. Este momento es crucial, y aunque puede ser incómodo soltar todas esas ideas, constructos y técnicas que habías usado para sentirte seguro, es precisamente en este soltar donde se encuentra la verdadera libertad. Afortunadamente, esta tercera fase avanza rápidamente hacia una integración profunda en tu ser. Comienzas a sentirte cada vez más relajado interiormente, como si hubieras dejado caer un peso invisible. Y en esa relajación, entras en una nueva dimensión de tu vida, una en la que lo que antes parecía inalcanzable ahora se siente natural y fluido. La cuarta fase, que podría considerarse como un renacimiento, es un momento de revelación en el que, por primera vez, puedes exteriorizar lo que realmente llevas dentro. Este es un tiempo de gozo profundo y sentido, en el que la vida se llena de propósito, y la naturalidad se convierte en tu estado de ser habitual. Cada vez que entras en contacto con esta sensación de relajación interior, te reconectas con tu ser auténtico, y esa es la clave para seguir avanzando en este hermoso viaje de autodescubrimiento. La quinta y última fase de este proceso de convertirte en ti mismo es un verdadero renacer. Es el florecimiento de tu naturaleza más auténtica e individuada. Aquí es donde finalmente alcanzas la cima de tu propia mitología, y lo que antes solo era una semilla interior se convierte en algo completamente nuevo, único y valioso. Este florecimiento no es solo un cambio personal, sino una manifestación externa de esa frecuencia más alta que siempre ha estado latente en tu ser. Este momento marca una ruptura con lo establecido. Tu verdadera naturaleza, ahora completamente liberada, se convierte en un desafío para la normativa vigente, pues está en constante evolución e innovación. Ya no sigues los patrones predefinidos de la sociedad, sino que sigues tu propio camino, guiado por lo que te es más genuino y verdadero. En este proceso, cualquier idea, proyecto o acción que surja es una expresión de esa belleza interior que solo tú puedes aportar al mundo. Es un momento de gran creatividad y autenticidad, en el que el mundo puede ver por fin la verdadera expresión de tu ser, esa que ha estado esperando emerger todo el tiempo.
En este trabajo, se mencionan procesos químicos ocultos en tu ADN, representados por las redes genéticas conocidas como los 21 anillos codónicos. Estos anillos son contenedores de misterios profundos, que, aunque invisibles a simple vista, tienen un impacto fundamental en cómo experimentamos nuestra existencia. La clave genética 10, en particular, pertenece a una familia química conocida como el anillo de la humanidad. Este anillo incluye las claves genéticas 10, 17, 21, 25, 38 y 51, y es considerado uno de los anillos codónicos más complejos. Lo fascinante de este conjunto es que contiene las claves de los guiones mitológicos más profundos, esos que han sido narrados a lo largo de las culturas humanas. Estas 6 claves encapsulan los temas fundamentales de la experiencia humana, desde el dolor inherente de existir, 25, hasta la batalla interna contra nuestras sombras, 38, pasando por la superación de las limitaciones mentales, 17, la renuncia al control de nuestra vida, 21, el hallazgo de nuestro verdadero ser, 10, finalmente, el despertar espiritual, 51. Este grupo de claves genéticas nos revela cuán entrelazados estamos todos los seres humanos en los mismos dramas esenciales de la existencia. Y al explorar esos misterios, encontramos una belleza increíblemente profunda. La naturalidad, que forma parte de la clave genética 10, es una de las manifestaciones más simples y puras de esa belleza, ya que siempre ha estado dentro de nosotros, lista para emerger en cuanto decidamos dejar de luchar contra la vida. El Siddhi de la clave genética 10, conocido como ser, representa la culminación del proceso de transformación hacia la autenticidad plena. Después de haber transitado las fases de autoconocimiento y de haberte liberado de la obsesión por definir quién eres, llega la sorpresa final, la disolución de la misma noción de autoconocimiento. Este es un proceso de trascendencia profunda, en el que la búsqueda constante de identidad se desintegra por completo. En esta sexta fase, el Siddhi de la clave genética 10 disuelve de manera espontánea la naturaleza diferenciada del ser. En lugar de verte como un individuo con una identidad separada, experimentas la disolución de todas esas distinciones. Las nociones de ser, no ser, mente, forma, propósito y significado se desvanecen. Ya no hay espacio para la construcción mental de quién eres o qué estás haciendo. En este estado elevado de consciencia, lo que permanece es simplemente el ser puro, una experiencia de consciencia en su forma más esencial. Este estado es el culmen de la trascendencia espiritual. En las tradiciones místicas, este tipo de consciencia se describe como el reconocimiento del yo soy, aunque incluso el concepto de yo se vuelve innecesario. En el Siddhi del ser, no hay una distinción entre el sujeto y el objeto, todo se fusiona en la pura consciencia. No hay lugar para la dualidad, solo existe la experiencia de ser, más allá de cualquier concepto, identificación o forma. Este estado es la pureza misma de la existencia, donde no hay un yo que se identifique, solo el ser, sin más. El Siddhi de la clave genética 10, conocido como ser, junto con su contraparte, el Siddhi de la florescencia, da lugar a una de las paradojas más profundas y misteriosas dentro de la espiritualidad y la filosofía. Esta paradoja es especialmente evidente cuando analizamos las figuras del Arhat y el Bodhisattva en el contexto del budismo, dos manifestaciones de la iluminación que, aunque parecen opuestas, en realidad son dos facetas de la misma realidad trascendental. El Arhat, que representa el Siddhi del ser, es un ser iluminado que ha alcanzado la perfección del ser en sí mismo. Este estado es el culmen de la autorrealización, donde el individuo se ha disuelto completamente en la consciencia pura, sin necesidad de evolución adicional. El Arhat no busca cambiar ni mejorar nada. En su iluminación, el universo entero ha alcanzado su máxima expresión. No hay más lucha, no hay más búsqueda. Todo es y siempre ha sido perfecto. Es el Siddhi de la quietud,
de la paz total, en la que no existe la separación ni la necesidad de alcanzar algo más. Por otro lado, el Bodhisattva, que se asocia con el Siddhi de la florescencia, representa el opuesto en apariencia: el deseo de continuar la evolución, de seguir creciendo y ayudando a otros a alcanzar la iluminación. El Bodhisattva se compromete a permanecer en el ciclo de la vida, incluso después de haber alcanzado la iluminación, para guiar a otros hacia la liberación. Es un ser que elige no liberarse completamente, sino seguir el camino de la compasión y el servicio. Su misión es facilitar el despertar de otros, poniendo sus propios avances espirituales al servicio del colectivo. Esta figura simboliza la florescencia continua, el nunca dejar de crecer, de ser un faro para los demás en su viaje hacia la libertad. Ambas manifestaciones, el Arhat y el Bodhisattva, ilustran dos aspectos complementarios del proceso espiritual: el ser pleno e inmutable, y el llegar a ser, el constante florecimiento. El Arhat refleja el ser como un estado trascendental en el que todo está completo, mientras que el Bodhisattva encarna la acción de seguir evolucionando y guiando a otros en su viaje hacia la perfección. Ambas realidades son necesarias, y aunque parecen contradecirse, en realidad son dos caras de la misma moneda de la iluminación. Las figuras del Arhat y el Bodhisattva representan dos perspectivas fundamentales sobre la perfección humana, pero han generado confusión, especialmente en los círculos místicos y espirituales. Estas dos formas de iluminación parecen estar en oposición, pero en realidad, son dos caminos que pueden convivir y manifestarse simultáneamente, dependiendo de la conciencia del individuo. El camino del ser, representado por el Arhat, refleja un estado en el que la iluminación se alcanza en su forma más pura y trascendental. En este nivel, el 10º Siddhi, o la pereza divina, ofrece una visión de la vida como un juego, un proceso ilusorio. El Arhat vive en una completa disolución del ego y de la necesidad de evolución. Desde su perspectiva, el tiempo es una ilusión, la vida misma es una creación efímera y la evolución carece de sentido. Este estado se percibe como una completa paz y gracia, pero también puede ser visto como egoísta o incluso amenazante por aquellos que aún se encuentran identificados con el proceso de evolución. Para ellos, el Arhat representa una ruptura con la idea tradicional de progreso y crecimiento. En contraste, el Bodhisattva, cuya misión es ayudar a los demás, sigue el camino de la florescencia continua. Aunque también ha alcanzado una comprensión profunda de la naturaleza de la existencia, el Bodhisattva elige quedarse en el ciclo de la evolución, para servir y guiar a los demás en su viaje hacia la iluminación. Este camino es visto como altruista, en oposición a la aparente indiferencia del Arhat. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estos dos estados no es contradictoria. Más bien, son complementarios. Ambos representan etapas diferentes de un mismo proceso de iluminación. La diferencia radica en la forma en que cada uno elige expresar y vivir su revelación. Mientras que el Arhat se disuelve en la conciencia pura y se desvincula del mundo, el Bodhisattva elige mantenerse en el mundo y trabajar activamente por el bienestar de los demás. Aunque desde fuera puedan parecer opuestos, ambos estados son válidos y representan diferentes maneras de experimentar la unidad con el universo. La clave está en la perspectiva y en cómo cada individuo elige interpretar y vivir su experiencia espiritual. Para algunos, el ser es la culminación de la vida espiritual, un estado de paz absoluta. Para otros, el camino hacia la iluminación está en la acción y el servicio hacia los demás. Ambos caminos, lejos de ser opuestos, son dos caras de la misma moneda de la autorrealización. El 10º Siddhi es una expresión sublime de la consciencia, que se manifiesta como una presencia profunda en el mundo de la forma. Este estado es alcanzado por personas cuya iluminación abarca toda la existencia, trascendiendo cualquier identificación con la forma y experimentando el todo como un único ser lleno de amor. Es como fluir a través de la vida, sintiendo que cada aspecto de la personalidad es solo una de las muchas manifestaciones de ese ser profundo.
Una de las maravillas del 10º Siddhi es su capacidad para liberarse de la identificación con el ego, dejando atrás cualquier creencia o necesidad de definirse por la forma. Este estado nos recuerda que, en última instancia, todo lo que experimentamos es parte de un juego, una leela o representación, donde incluso nuestras ambiciones más elevadas pierden su peso y significado. En un mundo donde estamos cada vez más enfocados en nuestra evolución personal, el mensaje del 10º Siddhi puede ser malinterpretado fácilmente. Si cada uno de nosotros adoptara esta visión como única, la evolución misma se estancaría, ya que el 10º Siddhi nos muestra que el viaje no tiene un objetivo final o meta fija, solo una experiencia continua de ser y de estar presente en el momento. Este Siddhi no se trata de rechazar la evolución o el progreso, sino de verlo desde una perspectiva más amplia. Si bien la belleza del juego de la evolución es evidente para quien alcanza el 10º Siddhi, también hay un profundo entendimiento de que, al identificarse con el flujo de la vida y el momento presente, se puede socavar el mismo proceso de evolución. Es como si la percepción de la maravilla y la magia de la existencia fuera tan completa que cualquier deseo de control o de avance se desvaneciera. La evolución, vista desde este estado, no es un fin en sí mismo, sino una constante danza en la que todo es parte de un todo más grande. El 10º Siddhi nos invita a sumergirnos en la profundidad del presente, donde el tiempo y la forma se disuelven, y solo queda la esencia pura del ser. En ese estado, ya no hay necesidad de identificarse con nada, ya que todo es perfecto tal como es, justo en el aquí y ahora. Los dos polos, el del ser y el del llegar a ser, se fusionan en una unidad profunda para aquellos que han tocado el misterio del 10º Siddhi. Este estado representa una revelación sublime, descansar en la verdadera naturaleza del ser, mientras es testigo del flujo continuo y efervescente de la forma, que se va haciendo cada vez más complejo durante el proceso evolutivo. Es como observar el río de la vida desde una orilla serena, viendo cómo todo fluye y se transforma sin sentirse atrapado en su corriente. El destino de cada individuo está determinado por las claves genéticas primarias que están grabadas en su ser más profundo. Por eso, el Siddhi primario es el que define la forma en que cada iluminación se manifiesta, el estilo y el lenguaje de la experiencia iluminada. Este es un recordatorio importante. El camino hacia la iluminación no es el mismo para todos. Cada uno tiene su propia visión única de lo que significa ser y estar en el mundo. Es curioso y hasta algo triste que, durante tanto tiempo, los metafísicos hayan visto con escepticismo el 10º Siddhi, juzgándolo de manera desfavorable. Tal vez esto se deba a que, en un mundo que valora la acción, la productividad y el progreso constante, el concepto del Siddhi del ser se ve como un llamado a la inacción, a la contemplación profunda y a la pereza divina. Sin embargo, hay algo más profundo en este estado. No se trata de estar inmóvil o desconectado, sino de encontrar la verdadera paz interior y la conexión con el flujo de la existencia, sin la presión de tener que hacer siempre algo. Hoy vivimos en una era en la que la visión de la evolución es la que más se valora, especialmente en tiempos de crisis como el que estamos atravesando. Nos obsesionamos con el futuro, con la necesidad de saber hacia dónde nos dirige la humanidad, y si podemos controlar nuestra propia dirección. En este contexto, la idea de no hacer nada puede parecer contradictoria o incluso peligrosa. Sin embargo, el 10º Siddhi nos recuerda que, en el flujo natural de la vida, a veces el mayor acto de sabiduría es simplemente ser, estar presentes y confiar en el proceso sin tratar de controlar cada paso. En un momento de crisis, el Siddhi del ser no es un llamado a la inactividad, sino una invitación a tomar un respiro profundo, a soltar el control, y a entender que, a veces, lo que más se necesita es una pausa para reflexionar y conectar con nuestra esencia más profunda. Es en ese espacio de quietud donde, paradójicamente, puede surgir la respuesta que nos guiará hacia la acción correcta. Aquel que manifiesta el 10º Siddhi no ha hecho nunca nada, porque, en realidad, no hay nadie que pueda hacer algo.
¿Y entonces por qué tanto alboroto sobre el futuro? El ser, en su esencia más pura, es la naturaleza de la consciencia en la forma. No tiene una agenda ni una dirección predeterminada. Simplemente es, tal como es. Y en esa declaración tan simple reside un poder tan profundo que va más allá de cualquier intento de comprensión racional, un poder que convierte al 10º Siddhi en el gigante dormido dentro de nuestro genoma humano. El ser, tal como se manifiesta en el 10º Siddhi, no necesita hacer nada, no tiene ningún objetivo o fin que cumplir. Este poder es absoluto en su simplicidad. Es como si todo el universo, en su constante movimiento y evolución, estuviera suspendido en la quietud profunda de ese ser. Nada puede compararse con el poder de simplemente ser, sin esfuerzo, sin prisa, sin la necesidad de justificar la existencia. Este poder reside en un estado que muchos de nosotros rara vez experimentamos, atrapados en la frenética actividad de nuestras vidas y el ruido constante de la preocupación por el futuro. Quizás la tarea más grande que los seres humanos del futuro tendrán que perfeccionar sea precisamente esta. Aprender a descansar sagradamente en el supremo estado del ser, mientras, al mismo tiempo, participamos activamente en la aventura de la evolución humana. La clave de este proceso es encontrar el equilibrio entre estar profundamente conectados con nuestra naturaleza más esencial, y al mismo tiempo, ser partícipes de la vida, contribuyendo desde un lugar de paz interior. Este es el verdadero reto. No se trata de abandonar la acción, sino de actuar desde la paz del ser, de permitir que nuestra evolución surja naturalmente de ese estado profundo de consciencia. Es una invitación a vivir y crear desde la quietud, un recordatorio de que el futuro no está en nuestras manos para controlarlo, pero sí en nuestra capacidad de estar plenamente presentes en el momento que nos toca vivir. Gracias por acompañarnos hasta el final de este fascinante viaje. Si te ha gustado el contenido y te has sentido inspirado, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Me encantaría saber qué opinas. También puedes darle like y compartir este vídeo con quien creas que le puede aportar. Recuerda que juntos creamos una comunidad llena de sabiduría y crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.